Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa El tiempo que se detiene y brota, origen y futuro, homenaje a la literatura infantil y juvenil. Un bello título que han puesto nuestros amigos organizadores de la Filo, en particular de la Filo Chamacos, aquí en Oaxaca. Toño Toledo, un agradecimiento especial por invitarnos a participar y en particular a mí a moderar esta mesa en donde están presentes Ana Garralón, Rodolfo Castro y Sergio Andricaín. Isa Watanabe tuvo por causas de fuerza mayor que ausentarse. Le mandamos un abrazo grande a Isa. Pero bueno, vamos a estar platicando, Ana, Rodolfo y Sergio van a estar platicando sobre esto que es un tema amplio, que de hecho tiene una pregunta al pie muy provocadora, interesante, como de qué manera la literatura infantil y juvenil nos ha sostenido, ¿no? Y nos sostiene en este presente que fue tan extraño y que todavía lo es para todos, y qué lugar ocupa en la vida de la gente. Son cuestiones muy amplias que nos hemos planteado aquí en la mesa antes de entrar al aire, que nuestra prioridad es que sea una conversación, que realmente haya una conversación. No tenemos un guión particular. Yo les voy a plantear ahora una pregunta de entrada para abrir conversación y ya luego pues a ver qué pasa con el tiempo que brota. Vamos a ver qué brota de este encuentro. Me parece que los aquí convocados no necesitan presentación, pero bueno, igual recordar que Ana Garralón, pues los tres son pioneros en sus diferentes ramas de la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica, es decir, han abierto un espacio. Rodolfo Castro nació en Buenos Aires, en Argentina, pero estuvo muchos años en México, como muchos recordarán, y ahora vive en Portugal. Desde allá nos saluda. Hola, Eh, Allá estás, ¿no, Rodolfo? aquí estamos en Lisboa, sí. Ujú, Pues un abrazo hasta allá, ya es de tardecita por allá. ujú. Y él es narrador, ensayista, cuenta cuentos, ha sido profesor, ha impartido conferencias, estuvo como colaborador de revistas de mediación de lectura y ha publicado muchos libros que han sido premiados en el Banco Libro de Venezuela. En México han circulado muchos títulos, en particular recuerdo uno que es Un hombre de mar y Cesoya, que por aquí atrás está. Por cierto, yo estoy en la biblioteca Chipichipi, un proyecto nuevo aquí en Oaxaca de nuestros amigos que seguramente muchos de los que estén viendo nos los conocerán, Rafa Cesa y Elizabeth Álvarez. Es una biblioteca comunitaria recién estrenada, de hecho todavía no inaugura oficialmente, y nos hicieron favor aquí de hacer una selección de algunos de los títulos de nuestros invitados. Muchas gracias a Chipichipi. Bueno, y también Ana Garralón, les decía yo, pues ella nació en Madrid, vive ahora entre Madrid y un pueblo mágico español, ¿no, Ana? Y ella ha estudiado de muy de cerca la literatura infantil y juvenil y la latinoamericana también en particular, ha participado en programas de lectura de diferentes fundaciones, tiene libros que se han convertido en referentes, como la breve historia de literatura infantil y juvenil, y mucho la conocemos también por su estudio de los libros informativos y por supuesto por su blog Ana Tarambana. Y finalmente, Sergio Enricaín, que nació en La Habana, Cuba, pero que radica ya desde hace muchos años en Miami y que todos conocemos junto con Antonio Orlando Rodríguez por la Fundación Cuatro Gatos. Pero bueno, Sergio sabemos que es periodista, crítico, investigador, editor, escritor. Él es graduado en sociología y luego tiene un posgrado del Centro Latinoamericano de Demografía, y ha sido también un pionero en la investigación y en el estudio y la mirada histórica de la literatura infantil y juvenil latinoamericana, colaborado con la UNESCO, el CERLALC, con muchas de estas instituciones que han abierto campo, y bueno, su obra es muy vasta y va desde libros de ficción hasta recopilaciones de folclore, antologías y muchos estudios e investigaciones del campo. Bueno, pues ya pasamos las presentaciones de rigor, que siempre está muy bien igual tener por ahí. Y ahora yo solo quiero recordar algo que leí hace poco, bueno, el año pasado con las autoentrevistas de Wonder Ponder,
dos autoentrevistas de dos chicas que se me quedaron muy grabadas y que les compartía también previamente en unos correos electrónicos que compartimos, donde una chica de 13 años, Carla, decía que en estas autoentrevistas que fueron un proyecto de Wonder Ponder de preguntarte a ti mismo cosas alrededor de la pandemia, un poco para, pues para hacer catarsis o para resolver dudas o para entretenerse un rato también. Carla le preocupaba que las cosas nunca volvieran a la normalidad, ¿no? Que nunca pudiéramos volver a la normalidad. Y a Tamara, de 16, le sucedía justo lo contrario. Ella temía que las cosas volvieran a la normalidad. Y me pareció como una buena manera de encarar el tema de esta charla de origen y futuro, porque la primera pregunta que me gustaría lanzar y a partir de la cual vamos a ver por dónde se va la conversación es justamente esa, ¿no? ¿Cuál ha sido la normalidad que nos da seguridad en la LIG? O sea, un poco el pasado. ¿Qué es lo que se ha hecho bien en la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica, digamos, que nos permite estar aquí? Pero ¿qué les preocuparía y que es un lugar al que nos gusta regresar y al que queremos, en el que queremos seguir? Pero ¿qué es esa otra normalidad de la LIG a la que no quisieran regresar, como le pasa a Tamara, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que les dejan pensando sobre el futuro y el presente de la literatura infantil y juvenil? Un poco lo que ustedes quisieran que fuera distinto, que no sería deseable volver. Bueno, ahí lo lanzo. Bueno, si quieren, abro yo el fuego. Yo creo que en definitiva la literatura infantil, como todo proceso cultural y artístico, es resultado de una historia. Y yo creo que es necesario conocer esa historia de la literatura infantil para saber de dónde venimos y lo que nos tenemos que proponer más adelante como metas, alcanzar, ¿no? Los autores y todos los demás elementos que intervienen en la producción de una literatura en un país o en una región. Para mí es importantísimo esa revisión de la historia. Me siento preocupado en este momento porque hay un revisionismo histórico de esa literatura y que están tratando de hacer un análisis no histórico, sino ahistórico, fuera de contexto, de los procesos culturales y de los procesos sociales que se han dado y que han permitido que una literatura surja y que alcance un lugar importante en el cuerpo literario de un país. Eso es una preocupación. Creo que hay falta de investigación, que hay falta de seriedad y de rigor en muchos análisis. No solamente pasa con la literatura iberoamericana, está pasando a nivel planetario y creo que sería un error. Yo creo que esos errores ya se han cometido en otras ocasiones y han dado nefastos resultados. Yo creo que todas las personas que estén interesadas en la literatura infantil tienen que necesariamente que realizar su propia investigación, sus propias lecturas, buscar sus propios textos que los acompañen a entender por qué un autor en determinada época hace un planteamiento y no puede trascender más allá de su tiempo. Hay autores que son visionarios, hay autores que, por ejemplo, estoy pensando ahora en un José Martí que marca a la literatura infantil de América Latina con un pensamiento muy claro y que es capaz de dirigirse a los niños con todo su arsenal estilístico y con todo su pensamiento. Realmente la obra para niños de Martí está recogida en La Edad de Oro, que fue una revista para los niños, y donde está el ideario político de Martí, lo que él pensaba. Todo su pensamiento está condensado ahí. Entonces yo creo que fue un buen punto de partida. Y por otra parte hubo otro autor del siglo XIX, contemporáneo de Martí, que es Rafael Pombo, que está abriendo otro camino, que es el de lo lúdico, el de lo irreverente. Yo creo que fueron dos puntos de partida. Dentro de eso, después, a lo largo del siglo XX, hay determinados autores que tratan de liberarse de la escuela, de la tutela escolar, y lo lograron. Otros siguieron por ese camino y su obra también, digamos, es menos trascendente. Yo creo que una de las cosas que siento que está lastrando la literatura presente es de nuevo el tutelaje de la escuela. Las editoriales están muchas veces preocupadas por ofrecer lo que la escuela pide, lo que la escuela quiere. Y bueno, yo creo que eso puede ser también un lastre para la creación
libre y que exprese al autor, que le permita al autor expresar sus preocupaciones y sus inquietudes. La literatura siempre ha sido como el arte irreverente y eso debe respetarse. Yo creo que esa sería una de mis grandes preocupaciones, la falta de investigación histórica y cómo eso puede, digamos, marcar el derrotero de la literatura que nosotros queremos para un tiempo nuevo, diferente. Estamos esperando, estamos viendo además cómo está surgiendo una nueva realidad que todavía no sabemos cuál será, pero que la literatura y en general el arte tienen una tarea para hacer, para apoyar ese presente futuro que queremos. Dejo ahí para propiciar la conversación y dejar a mis compañeros que hablen. Bueno, creo que me toca a mí, ¿verdad? Sí. Y, bueno, mira, Sergio, yo he anotado así con un recuadro para que lo volvamos a poner en el circuito de la conversación, esto que has dicho de dejar que el adulto se exprese con la literatura, que yo creo que es un tema que hoy en día vale la pena preguntarse qué tipo de adulto está haciendo qué literatura para niños. Lo dejo ahí para que caiga en la mesa. Yo estuve mirando un poquito por encima lo que había pasado cuando hubo varios parones mundiales en la historia de la literatura infantil, ¿no? Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, lo que surgió fue un movimiento renovador de la literatura. Se empezó a dar las vanguardias, los rusos empezaron con todo un proyecto enorme de renovación de la literatura, que es una influencia que todavía hoy se puede percibir. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo un tipo de literatura que está pasando ahora también, que es volver a la naturaleza, no sé, Heidi, Bambi, todo esto, ¿no? Pero también hubo un movimiento que quiso poner a la infancia en la primera línea, ¿no? Los años 60 en Europa fueron muy marcados por una intención de desligarse de la escuela, de crear un nuevo niño del futuro, de renovar las maneras de contar. Y creo que ahí surgieron personajes como Pipi, surgieron mucha literatura que renovó de alguna manera lo que se estaba haciendo. A mí me parece que lo que ocurre actualmente es lo que decía Gabriel Said de los demasiados libros, por lo menos en España hay demasiada saturación de libros, es muy difícil seleccionar porque es imposible no solo leerlo todo, sino enterarse de lo que se publica. Y creo que hay una presencia demasiado marcada de los adultos. Hay un control sobre la infancia que proviene de los adultos. Hay un ensayista, Perry Nodelman, que tiene un libro que está ya traducido al español, que se llama El adulto escondido, donde él explora de qué manera la literatura infantil tiene tres lugares, ¿no? Está el adulto, el intermediario y el receptor final. A mí me encantaría que para el futuro no solamente hubiera menos libros, sino que el adulto se escondiera más. Yo creo que ahora mismo hay una literatura donde los adultos estamos proyectando nuestros miedos, nuestros intereses, estamos proyectando digamos, una creación de libros que van hacia la sociología, es decir, puramente temática, libros para hablar de la violencia, del bullying, de los migrantes, de lo que sea, ¿no? Y creo que la literatura está ahora mismo en un quinto plano, está muy lejos de lo que debería ser una literatura para la infancia. Y dejo aquí un montón de cosas para comentar. Bueno, bien. Qué interesante lo que ustedes dicen en relación a, voy a tratar de tomar un par de cosas de cada uno. Yo pienso que, bueno, la infancia es mucho más antigua que la literatura, ¿no? Que la literatura infantil, pero los cuentos para niños son más antiguos que la infancia.
La idea de literatura infantil es una idea que la literatura infantil tiene una historia bastante breve, ¿no, Ana? Porque nace en una época muy, muy bien identificada de la historia en Occidente, por lo menos, ¿no? Con la revolución industrial y con todo eso. Y creo que surge también con una idea de infancia que hasta entonces no existía, ¿sí? Había una idea ausente quizás de infancia, ¿sí? Y esa idea, ese concepto moderno de infancia nace con la era industrial. Y entonces esa literatura que tú ahora estás cuestionando de los adultos que escriben, pero en realidad son adultos que escriben por sus propias cosas, pienso yo que también así nació lo que nosotros conocemos como literatura infantil, que en realidad es una literatura escrita por adultos, y siempre fue escrita por adultos para niños. Ujú. Y entonces siempre hubo ahí como una necesidad de conducir, de educar, de moralizar, ¿sí? Y solo con el tiempo comenzaron a surgir autores transgresores de eso, ¿no? Que abrieron otros caminos, como bien decía aquí Sergio, ¿no? Con Martí y con otros autores en Latinoamérica y en el mundo. Yo pienso que si nos despojamos un poquito del término literatura infantil y pensamos en cuentos para niños, podemos llegar al fondo de todos los tiempos, los mitos, las leyendas, ¿sí? este, los cuentos populares, que han inundado también la literatura infantil, por lo menos en Latinoamérica, ¿sí? Y esa es una de las cosas que recupero aquí de la pregunta de Adolfo, que decía, ¿con qué nos quedaríamos de la literatura infantil? Y para mí, pienso que en esta fase de la historia en la que estamos, es fundamental que la literatura infantil como literatura, y ya dejando de lado lo infantil, ¿sí? Rescate lo original de nuestras culturas, ¿no? Esa calidad única que tiene cada uno de nuestros pueblos y de las regiones donde vivimos. Entonces pienso que para mí sería muy bueno que la literatura infantil continuase a ir a procura de las culturas tradicionales que son tan actuales y que tienen tanto a ver con el futuro. Bye. Yo estoy de acuerdo contigo, Rodolfo, y creo que no en balde toda la literatura infantil o para niños, como querramos llamarla, ha dado un espacio preeminente a todo el rescate de la tradición oral, la recreación de ese material para adecuarlo a los tiempos, de ahora despojarlo de todo lo que no es importante en términos literarios para construir un nuevo texto que sea amable para el niño, ¿no? Yo creo que eso ha sido así, seguirá siendo, porque eso explica de dónde venimos, quiénes somos, y eso es importante. Eh, Creo que en algún momento se hizo demasiado énfasis en cada país en crear una literatura nacional que el niño se sintiera reflejado. Fue pertinente, pero a veces el material literario era pobre, precisamente por eso. Y creo que lo que hay que hacer es ese trabajo de rescate, pero con una mirada fresca y con una mirada que piense en quién va a leer ese título. Pienso como tú que la literatura para niños o infantil nació en el siglo XVIII, cuando ya estaban toda una serie de transformaciones en el pensamiento, y yo creo que fue una ganancia que se empezara a pensar que era el niño y no que se viera como una reducción como del hombre, sino que era una etapa importante y decisiva en la vida de todos los hombres, la niñez. Entonces yo creo que eso también fue una puerta que abrió la preocupación sobre qué era el niño, que creo que ya en el siglo XIX, el siglo XX, se avanzó muchísimo y ha permitido también fortalecer con todo lo que se ha logrado en el pensamiento, tanto sociológico, psicológico, en fin, por todas las disciplinas sociales, definir un poco qué es el niño, que al final, vuelvo a decir algo que una vez en una entrevista me dijo Eliseo Lleva, y que siempre es la definición que para mí es más certera de lo que es un niño, porque podremos decir que es esto o lo otro, pero en definitiva siempre va a ser un misterio, como
lo es también el hombre. Entonces, yo creo, también coincido con Anne, que hay una superabundancia de la producción literaria. Yo creo que es muy difícil seleccionar hoy los libros que uno quiere poner en manos de los niños porque no sabes, y sobre todo cuando son personas que no tienen el instrumental para hacerlo. Los maestros a veces te dicen qué libro les recomiendo a los niños. Todavía yo doy un taller y los maestros o los bibliotecarios me dicen qué libros me recomiendas para mis niños o los padres de familia. Eso quiere decir que no tienen el instrumental para hacerlo. Entonces, y están ahí los libros. Yo diría que no estoy en contra de que haya más libros, pero lo que sí tenemos que velar es por la calidad de esos libros que se publican, tanto los autores exigirnos un poco más y también las editoriales, y ayudar a que los sistemas educativos que ejercen una presión muy grande también sobre lo editorial, porque hay que siempre considerar que las editoriales son empresas económicas que tienen que dar un rendimiento, pero tienen también una misión cultural. Entonces, tratar de reforzar esa misión cultural de las editoriales en las solicitudes que ellos les hacen, ¿no? Y ayudar a que tengan una visión mucho más amplia de lo literario, que no sea lo particular, sino que sea lo más universal también lo que esté presente en las selecciones de libros. Son las cosas que quería ir a... Y bueno, Ana también tocaba un tema que me pareció importante. Hoy en día se nos ha ido la mano a muchos escritores en los temas. O sea, hay historias que están pasando por las editoriales infantiles sin que sean propiamente infantiles. Yo creo que son libros para adultos que los autores no tienen todavía el temor de presentarlos como su voz adulta para lectores adultos, y entonces siguen bajo el tutelaje de las editoriales infantiles, y realmente no son libros para niños. Yo no creo que hayan sido pensados para niños, incluso muchas veces ni para jóvenes, pues son libros muy complejos que hablan de cosas que quizás le pueden interesar a algunos jóvenes, pero esos jóvenes que son escasos no son la media. Entonces son libros que yo creo que encontrarían mayor resonancia en una editorial para adultos. Eran las cosas que quería anotar. Sí, yo quería puntualizar, Rodolfo, tú has comentado así sobre el origen de los cuentos. Sí que hubo una época donde los niños no estaban considerados como infancia y tenían acceso a esos cuentos, ¿no? En el hogar, cuando todos adultos y pequeños escuchaban las mismas historias. De hecho, los hermanos Grimm recopilan toda esa literatura, todos esos cuentos y les dan forma literaria, pero hay una época donde sí que los niños, digamos, como que elegían sus lecturas fuera de la prescripción de los adultos, ¿no? Ellos empezaron a leer estos cuentos de los Grimm y los Grimm dijeron, ay, los niños los están leyendo, vamos a hacer versiones para niños que hoy están olvidadas. O Robinson Crusoe también es un libro que leyeron los niños de la época porque les fascinaba, y después salieron el Robinson suizo, la familia Robinson, todo eso está hoy olvidado. Bueno, Robinson casi también, pero porque nadie lo lee, pero sí tenían como acceso a esa literatura de los adultos. Yo creo que hoy en día no hay esa posibilidad. Los niños están tan controlados, tan dirigidos, la etiqueta es esto es para ti y además es para esta edad y esto no lo toques porque esto es de adultos, que es como muy difícil, ¿no? Incluso yo lo veo dentro de estas etiquetas cuando, no sé, a niños o a niñas de 5 años les están leyendo Matilda de Roald Dahl y alguien dice, no, pero eso es para 11 años. Entonces tenemos demasiado control sobre esa libertad de seleccionar cosas por parte de los niños, ¿no? Porque ya van a la biblioteca y van a la sección infantil. Yo digo, vale, está bien, pero ¿por qué no pueden irse a la de adultos y mirar un libro de fotos de arte o empezar a leer una novela que la van a dejar, pero de repente les va a dar una frase que va a resonar, ¿no?
Y eso creo que se nota mucho también en los libros que se hacen hoy en día. Está todo muy controlado. Sí, sí, y al contrario también, esto de ir los niños para el área de adultos y los adultos ir a buscar libros para ellos, al área infantil, ¿sí? Como decía Sergio, ahora hay muchos libros en el área infantil que nos hablan a nosotros. Yo soy un viciado de eso, muchos libros que compro para mí, no compro para leérselo a un niño, ¿no? Que están en las áreas infantiles. Y muchas veces con temáticas así que digo, epa, pero esto no puede ser. Esto es para mí, pero en algún momento me va a ayudar para hablar de este asunto más adelante con mi hija o con algunos niños, pero es verdad, hay, hay un abuso de las temáticas, no de la temática, sino inclusivamente de la forma como se hace el abordaje de las distintas ideas, ¿no? Yo quería aquí traer quizás algo que en algún lugar fui leyendo, este, pero la idea esta de una infancia obediente, silenciosa, una infancia que no podía elegir sobre su futuro, una infancia que era completamente, estaba sometida al poder del adulto y al poder de la sociedad, y entonces tú vas a estudiar tal cosa y tú te vas a quedar con nosotros para cuidarnos en la vejez. Esa infancia que era educada para obedecer. Ese concepto mudó a lo largo del tiempo, aunque todavía hoy perdura mucho esa idea en gran parte de la sociedad, y entonces se sigue pensando en una infancia así obediente, ¿sí? Y estamos ante una infancia completamente, radicalmente diferente, ¿sí? Y yo observo algo que en algún lugar leí, pero que luego fui también construyendo, es la idea de que esa idea de crianza, disculpen, estoy en Portugal entonces, esa idea de niño eh, cambia. Tú hablabas de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, y pienso que ahí hay un momento de un cambio radical en la idea que se tiene sobre la infancia. Y entonces pienso que surge una idea que hasta el momento yo, por lo menos en la historia, no conozco, que tiene que ver con la construcción de una infancia, de un niño consumista, ¿no? Que no existía hasta esa época, ¿no? Y comienzan a aparecer cosas que nunca habían existido después de la Segunda Guerra Mundial. Ropa para niños, nunca había existido, ¿sí? Comida para niños, productos culturales especialmente para niños, y entre ellos los libros, ¿sí? Pero toda una... Yo me acuerdo cuando era niño que llegó la televisión a mi casa, yo tenía 8 años cuando llegó la televisión a mi casa, y había un programa de televisión a las 5 de la tarde para niños, uno, ¿sí? De las 5 a las 5:30, el zorro en su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro, ¿sí? Era genial, todos dejamos todo lo que estábamos haciendo, íbamos a ver el zorro, a las 5:30 acababa el zorro, y todos para la calle, a jugar, a cazar pajaritos, a jugar a la pelota. Ahora hay programas de 24 horas al día, yo no sé qué sentido tiene un programa infantil a las 4 de la madrugada, ¿sí? Y lleno de publicidad. Entonces, estamos ante una idea de infancia consumista que también destruye, es muy difícil de tratar, es muy difícil de entender, ¿sí? Y pienso que los libros, este exceso de libros, tiene que ver con eso, con el consumo, ¿sí? Con la necesidad de abastecer esa idea consumista de la vida, de tener mucho, ¿sí? No sé si ustedes están de acuerdo con esta idea, pero a mí me aterroriza, y más ahora que todos los niños y los adultos tenemos una televisión en el bolsillo, ¿no? Y andamos con la televisión de aquí para allá todo el tiempo. Y con esta pandemia ha sido terrible, porque ha sido un retroceso enorme, porque muchas personas que no estábamos habituados a lo digital, ahora ya estamos, ¿sí?
y se estimuló mucho. Y entonces yo lo veo en mis hijas, mi hija de 11 años, que antes de la pandemia era más lectora de lo que es ahora. ¿Sí? El telemóvil la ha captado mucho en los últimos tiempos. Bueno, esa Sí, es mi trágica idea. sí, fíjate, Rodolfo, que hay algo que yo creo que ha pasado en la historia de la infancia y es esa capacidad de la infancia de ser un poco subversiva contra la norma. Y sí que ha habido periodos donde ha habido libros, como ha dicho Sergio, pues Pombo, Magdalena Walsh, que han acompañado a esa infancia como en esa subversión que también había en la tradición oral, toda esa el folclore obsceno y esas burlas que hacían, y eso que se hacía como en el patio de juegos, eso de matar los pajaritos, de cazar pajaritos. Entonces, yo lo que me pregunto es, ok, ahora ya estamos, los niños están muy escolarizados, no, nadie juega en la calle de su barrio porque hay muchos autos, ha cambiado ese panorama. Y yo siempre digo, ¿qué libros están acompañando como esta idea un poco subversiva, esta idea gamberra de ser infancia, ¿no? De atreverse a decir muchas cosas. Entonces, mi búsqueda siempre es a ver dónde están esos libros, esos autores que están conectando con esa parte de la infancia. Sé que eso tiene muchas trabas, porque tiene que ir a una editorial que diga, uy, no, pero aquí Caca Pedóculo Pis, no. Entonces, hay que hacerlo, pero Caca Pedóculo Pis de una manera que sea un poco tonta, ¿no? Pero no como a ellos les gustaría, porque entonces, bueno, eso es como un tema que a mí me ronda siempre. Y el otro, es cierto que estamos en un mercado editorial, pero es un mercado que nos ha regalado autores como Maurice Sendak, Arnold Lovell, grandes escritores, Roald Dahl, nos ha brindado incluso Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, creo que si no hay ese mercado, no habría estas obras. Entonces, es cierto, estoy de acuerdo en que es un mercado además muy potente porque hay más gente que vive de libros para niños que de literatura para adultos. Y creo que somos los mediadores, los que estamos haciendo, los que tenemos esa responsabilidad de decir esto sí, esto no, atención, ¿no? ¿Por dónde vamos? Entonces, yo creo que a veces las voces que somos un poco así disonantes, estamos muy al margen porque el mercado es un río enorme, o sea, y va por todo este tipo de subproductos de literatura de autoayuda, del libro para dejar el chupete, el libro para dejar el pañal, el libro para explicar los misterios de la sexualidad que ni siquiera nosotros conocemos, pero ya hay libros para enseñarle a los bebés que pueden ser trans. O sea, me parece que yo lo veo un momento muy complicado. Yo a veces digo, quiero ya jubilarme porque esto ya no me veo ahí en este espacio, ¿no? Bueno, luego se me pasa, pero Sí, No, sí. Ana, Yo creo que tú estabas tocando un tema muy importante, Ana, que es el de los mediadores. Lo tocaste hace un ratico y ahora vuelves hacia él. Yo creo que hay que hacer un trabajo, se hace bastante, porque uno mismo participa en talleres, en capacitaciones, en seminarios, y todo lo que se hace es poco para lograr que esos mediadores le den esa seguridad y esa independencia a los niños a buscar sus propios libros. Yo siempre en todos los talleres y en todos los seminarios vuelvo a decir, suelte a su hijo en una librería, suelte a su hijo en una biblioteca para que él encuentre los libros que él necesita y él va a dar con esos libros que posiblemente sean los que hagan. Si el niño no es lector, le abran la puerta a la lectura, porque va a haber una identificación del niño con un texto o con una imagen que le resulta grata o le resulta atractiva. Yo creo que los mediadores son importantes y además siempre le digo a los profesores y le digo a los padres, ustedes tienen que regular de alguna manera los tiempos. Tú no puedes como padre dejar que el niño se pase todas las horas de la vida sentado con una tablet viendo el mismo tipo de cómic. O sea, tú eres el que tienes que pautar. Yo recuerdo, vengo de otra época, en los años
70, cuando yo empezaba en estas lides de la literatura infantil, y en los 80, la duda era qué hacer contra la televisión. Bueno, pues nada, hay que enseñar a los niños que la realidad es múltiple, que la literatura es múltiple, que el arte es múltiple y que hay muchas posibilidades de entretenerse y de identificarse con una manifestación artística, con un libro, con lo que sea, si tú tienes una variedad de opciones. Ahora, si solamente el adulto se conforma con con la tableta, es decir, le entretente ahí con la tableta. Y mira, te puse ahí una comiquilla, ¿no? Como le dicen en muchas partes. O si el profesor va nada más con el libro del programa que está pautado para que enseñe y que dé los contenidos, no se va a avanzar mucho, porque no va a haber realmente esa libertad que estamos buscando de exploración y de crítica, que es lo que queremos. Nosotros pensamos siempre que el lector ideal que buscamos es un lector, formar es un lector crítico y explorador, y muchas veces no pasa así porque el mediador conspira contra eso. Y bueno, afortunadamente sí hay una sobreabundancia, pero hay libros que rompen lo establecido y les cuesta mucho trabajo lograr un camino, ¿no? Más o menos exitoso dentro del terreno de la literatura infantil para encontrar esos lectores, pero siempre, afortunadamente, los hay. Yo creo que lo que también las editoriales hacen una criba, hacen el papel de un sedazo y tienen que filtrar lo que les llega, y que no todo tiene que ser para lograr grandes dividendos, sino también para que llegue literatura y llegue cultura a los niños, pensando además en esa misión social que les corresponde. Ok, ganen dinero, pero dejen un espacio. Creo que lo hacen, pero sería apostarle un poquitico más para que el niño se enfrente a textos de calidad y a imágenes de calidad. Y a veces no es así, y a veces además los gobiernos tampoco piensan en estos términos, quieren masividad, y entonces la masividad conspira contra los libros de calidad. Yo recuerdo una vez que en una escuela, en un barrio popular en Colombia, me dijeron, esos libros de los que usted habla son muy lujosos. Y les dije que yo aspiro que los libros lujosos lleguen a las manos de los niños pobres, también a los niños de bajos recursos. Porque ellos me proponían, ¿por qué no hacen más con menos calidad? Yo les dije, no. Lo que el Estado tiene que sacar dinero y recursos para producir libros hermosos, atractivos, bellos, para que realmente los niños de menos favorecidos económicamente puedan acceder a ellos. ¿Puedo? Sí. Sí. Quisiera tomar aquí dos ideas, una de Ana y otra de Sergio, cuando dijiste eso de suelta a su hijo en una librería. Me hiciste acordar a la infancia de mis hijas, pero quería aquí traer esa experiencia. Yo llegaba con mi hija con mi hija que ahora ya tiene 18 años, y a las librerías ahí en México, y decía, va, 4 o 5 años, voy a buscar un libro, ¿sí? Y ella iba, y volvía con cada cosa, ¿sí? Con unicornios y princesas y cosas así. ¿A ti te gusta eso? Y ella, sí, papi, a mí me gusta. Bueno, está bien, vamos a llevarlo. Pero también vamos a llevar este otro, ¿sí? O sea, como que el niño tiene que formar criterio, ¿sí? No lo puede formar solo, necesita referentes, ¿sí? Entonces pienso que lo mejor es no prohibir. Mi biblioteca quedó llena de libros que son una porquería, pero al mismo tiempo había otros que yo considero que podían hacer como estabilizar, como algún equilibrio que ayudase a comparar, ¿sí? Sin decir, este es mejor, sino, bueno, a ti te gusta ese, yo también te voy a comprar este otro, y entonces los dos libros conviven en la biblioteca, y con el tiempo creo que fue eficaz. Entonces recomiendo mucho siempre que se pueda, ¿sí? Dejar que el niño elija y también dar uno su propia opinión a través de otro libro. Yo quería contar algo que se transformó como en mi sello de presentación, en mi cartón de presentación, que tiene que ver con esto que hablaba Ana de la transgresión
la provocación de la infancia, ¿sí? Algunos años atrás en México, yo haciendo una investigación muy ¿cómo se dice?, amateur, sobre la historia de los cuentos clásicos, descubrí una serie de versiones antiguas que me apasionaron, ¿sí? Desde Caperucita Roja y La Bella Durmiente y todas esas historias clásicas, bueno, y eran súper crueles, crueles y muerte y destrucción, y es decir, yes, sí, muy bueno. Entonces yo tomé varias versiones y creé mis propias versiones. Una está ahí a tu espalda, Adolfo, que es Cesoya. Cesoya fue el primer nombre que tuvo Cinderella aquí en Europa, ¿m? Escrita por Gian Battista Basile, un italiano, ¿sí? Y entonces yo tomé algunos elementos y creé mis propias versiones sobre los cuentos clásicos, pero eran muy terribles, y entonces yo creé un espectáculo de narración oral que se llamó Los Relatos Malditos. Y los relatos malditos eran en un bar, en el medio de la Ciudad de México, a las 10 de la noche, ¿sí? Solo que decía relatos malditos para adultos, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, y ahora no me estoy acordando, eran 3 historias. Y pensé en 3 funciones, una por mes, y entonces a la primera función llegaron familias. Y yo dije, pero no, esto es un bar, es de noche, son relatos malditos. Vale, cuenta, no hay problema. Y conté esas historias terribles y los niños deliraron, ¿sí? Al mes siguiente regresaron muchos de ellos y trajeron amiguitos. Y yo pensé, pero esto no puede ser, acá hay algo que no está bien, ¿sí? A la tercera función, que era la última, ya las personas quedaban del lado de afuera, en la calle. Entonces pensé en dar una función más, y di otra, y di otra, y di otra, y pasé 2 años contando los relatos malditos, versiones súper crueles, para familias. Fue en esa época que yo gané el título de el peor cuentacuentos del mundo, ¿sí? Que de alguna forma estoy profundizando en eso siempre, porque yo trabajo mucho con la provocación, con la crueldad, con la transgresión, y cuento para todas las edades, pero especialmente con los niños. No dejo muñeco con cabeza, mato príncipes y princesas, estrago todo, y hay una adhesión, hay una catarsis en ellos, como que en la búsqueda de una forma más genuina. Yo siento que es algo de honestidad, como cuando se transgrede el cuento, por ejemplo, de Caperucita Roja y se hace que el lobo coma zanahorias. Me parece una cosa más perversa y cruel que contar la historia en el que el lobo despedaza a la abuelita, ¿no? Me parece que esas transformaciones artificiales son mucho más nocivas y terribles para la formación de la personalidad de los seres humanos que contar estas historias. Claro que hay que pensar en los tiempos que corren, ¿no? Es diferente ahora que hace 500 años atrás. Pero eso. Tengo que hacer de lobo, interrumpir un momento. Me Sí, alegra mucho que esté pasando lo que queríamos, que estén conversando. Estamos llegando ya hacia el final, se pasó rapidísimo. Yo no he dejado de tomar notas de lo que dicen. Creo que habría muchas bifurcaciones posibles. Ha habido algunas constantes en la conversación. Solo quería avisarles eso, que estamos llegando al final, y también comentarles que hay muchos comentarios, que hay planteamientos de preguntas. Tú ahora estabas un poco hablando de una comunidad que se formó alrededor de tus funciones de cuentacuentos, Rodolfo, y pensaba que aquí también hay una comunidad que está muy atenta y crítica de lo que dicen. Por ejemplo, Iscoatl dice que está de acuerdo en que no se debería estandarizar las edades, ¿no?, de la lectura, ¿no?, que es una de las cosas que ha habido, como la obediencia y el sometimiento hacia franjas de edad, adjetivo. Leti Mejía, ella pregunta, y creo que también es una duda que a mí me gustaría igual plantear hacia el cierre. Leti Mejía pregunta sobre, a partir de esto de los demasiados libros, ¿qué es lo que ustedes consideran en la creación de literatura infantil
contemporánea que que les interesa más, ¿no? Ella dice como elemental, yo creo que podríamos pensarlo como qué zonas les interesan a ustedes. Ya se ha dicho un poco las que tienen que ver, me parece, con la hibridación, con lo que está en el lado del niño, de la niña, pero igual si quieren comentar de eso. Y Ever Cortés le parece muy interesante lo de una literatura infantil y juvenil basada en el consumo, que ha salido aquí también con lo de los demasiados libros, que decía Ana, la masividad, que decía Sergio, y bueno, el niño consumista o la niña o la infancia consumista que decía Rodolfo. Eso, nada más quería hacer como esta intervención que sepan ahí y que ya estamos hacia el final, pero tú tenías la mano levantada, Ana. Si quieres, síganse y les dejo ahí Sí, por si quieren comentar. gracias. Bueno, tengo una anécdota genial sobre esto de los niños en las librerías. Y es una mamá que va con su niño a la librería y le dice, puedes elegir el libro que quieras. Entonces el niño está emocionado y claro, elige uno cualquiera y la mamá le dice, mi amor, cualquier libro menos ese, ¿no? Entonces creo que refleja muy bien la contradicción que se vive hoy en día de te doy libertad, pero no, pero te controlo. Y hay algo que ha dicho Sergio que a mí me lleva a esa cosa de bajar el listón, ¿no? De libros que, no, esto va a ser muy complicado, que hay como se infravalora mucho la inteligencia de los niños y de las niñas. Creo que estamos en un momento en el que si algo no se entiende, mejor no lo damos, ¿no? O sea, hay un poco de miedo a subir ese listón, a dar libros por encima de la edad que alguien dice que es recomendable. Y esto me lleva a algo que ha dicho Rodolfo y es como la desaparición de determinadas cuestiones en la literatura, como es el simbolismo, como son cosas que tocan resortes muy profundos, ¿no? Que ya Bettelgen escribió sobre ello y creo que es algo que se da hoy en día, o sea, preferimos dar el lobo que come zanahorias que el lobo que se come a Caperucita, pero les estamos como impidiendo que accedan a ese mundo que es muy turbulento, ¿no? Que está en el mundo infantil que tiene que ver con esa subversión, con esas ganas de matar al pajarito o pisar la hormiga. Y entonces les evitamos eso y luego tienen 12 años, se van a los videojuegos y, ¿no? Y entonces tienen como unos deseos de matar porque no les hemos dado esa oportunidad de explorar esa violencia interior. Entonces creo que sería muy interesante pensar, después de ver qué libros se publican hoy en día, qué idea hay de la infancia en la actualidad, ¿no? Y eso quizá nos pueda dar pistas para qué libros pueden venir en el futuro, ¿no? Y sí, alguien preguntaba, bueno, Leti, saludos, que es súper fan. Alguien preguntaba si hay que volver a los clásicos. Yo creo que sí, los clásicos no se están leyendo nada. Y creo que sí que es obligatorio volver a los clásicos. Pero yo lo siento también así. Los mediadores están abrumados por las novedades, quieren ver el libro premiado en no sé dónde y el libro del autor no sé quién, que es nuevo, y falta esa tranquilidad para mirar atrás y decir, vale, a mí en mi infancia me contaron una versión, da igual, de la Cenicienta, que voy a buscarla, ¿no? Voy a acudir a mis referentes para compartirlos nuevamente. Sí, yo creo que lo que tú dices es cierto. Yo creo que en definitiva hay que seguir con los clásicos. Y realmente miro con preocupación que muchas editoriales renuncian a sus libros clásicos para darle espacio a novedades que a veces vuelven sobre un tema ya abordado por otros autores con quizás algunos detalles, pero en definitiva no aportan nada. Yo creo que los clásicos es una de las grandes defensas que tenemos que hacer nosotros, de que los clásicos vuelvan a estar en los catálogos de las editoriales. Nunca siempre va a haber una generación que entra a leer y que para ellos van a ser nuevos. Entonces, y va a ser redituable para ellos económicamente y además va a garantizar que los niños entren a leer libros en sus versiones más finas, más clásicas, y yo creo que eso va a ser una ganancia para ellos como lectores. Yo pienso como tú,
lo que hay que enseñar a los educadores y a los padres de familia, que las franjas no son fronteras, y como toda frontera es algo establecido, pero que se puede transgredir, y que hay niños que se pueden ir por encima y que pueden buscar y encontrar una lectura placentera en una franja que no es la establecida para ellos. Eso yo creo que debe ser también un tema para hablar con los mediadores, de que eso no es una cosa que es inamovible, que cada franja se va a mover de acuerdo a la historia del lector de ese niño, ¿no? Igual pienso que yo creo que hay libros que sí apelan a todo eso que tú dices, a lo simbólico, a la imaginación, a la fantasía, pero eso tiene que también de alguna manera, y que son libros que van a retar al niño a hacer una lectura mucho más rica. Pero hay libros que de verdad yo creo que se están escribiendo, Ana, para el adulto, y que se los están pasando al niño porque ese autor no quiere reconocerse como autor de libros para adultos. Yo defiendo la expresión del autor, siempre la he defendido, y por ejemplo a mí cuando me hablan de temáticas se me paran los pelos. ¿De qué temas tú escribes? No, yo no escribo temas, yo escribo lo que yo quiero decir. Si me viene un cuento, escribo un cuento, y si tengo deseo de escribir un poema, ese es el poema que escribo. Y si lo que escribí no me gusta y no pienso que sea lo que yo quiero entregarle al lector que he elegido como destinatario de mi obra, que es un niño, no lo entrego. Y simple y llanamente, y sigo trabajando en otras cosas para ganarme pan. Entonces, yo creo que hay un compromiso con lo que uno escribe, y esa expresión que yo pienso que debe estar en el libro no debe ser muy bien, partir de una reflexión del autor, que qué es lo que yo le quiero decir al niño, cómo yo quiero dialogar con él, que a veces creo que no ha estado en el planteamiento del texto que estoy leyendo. A veces hay libros que ni yo mismo puedo entender. Te digo, cuando termino de leerlos, yo digo, ¿y cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Qué me quisieron decir con esto? Yo soy un lector entrenado. Entonces, si a mí no me dice nada, ¿qué le va a decir al niño? Entonces, creo que son cosas que las editoriales, los mismos autores tenemos que tener claro para ser más certeros en las propuestas que hacemos destinadas a los niños. Bien, Nos más quedan una, nos más quedan una cosita. Sí, cinco quedan minutos. 5 minutos. Es rápido, es rápido. Por ahí había una pregunta de qué libros privilegiaríamos, ¿sí? Obviamente que no vamos a censurar ningún libro, pero en mis elecciones busco libros que no traten de enseñarme nada. Sí, este, ese es mi criterio para elegir un libro. Cuando veo que me están tratando de educar, escapo, me escapo de ese libro, voy a buscar otro. ¿Sí? Hay un autor aquí en Portugal que se llama Helena Vasconcelos, que tiene un libro muy interesante. Está en portugués, no sé si está en castellano, pero se llama La infancia es un territorio desconocido. Y entonces ella hace un estudio de diferentes textos a lo largo de la historia de la literatura infantil, de cómo la infancia, la percepción que se ha tenido de la infancia a través de la literatura. Es muy interesante, ella es el resultado de un club de lectura que ella organizó con esa temática, con la temática de la infancia. Y nos lleva a pensar en la memoria de nuestra infancia, y nos lleva a pensar en la idea que los adultos hemos tenido y cómo ha ido cambiando y a través del tiempo, y nos muestra los libros en donde ella va sacando esas conclusiones. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Falta muy poquito tiempo, entonces ya aprovecho para ir despidiéndome. Ha sido maravilloso. Me gustaría quedarme mucho más aquí. Y bueno, más una vez, estar un poquito en México, aunque sea online, es genial. Gracias, Gracias. Rodolfo. Y me gusta que hayas mencionado como un título de una investigación reciente, porque por ahí empezaba una de las preocupaciones de Sergio, de la necesidad de más investigación, de más mirada histórica. Entonces, también nos da la señal de que hay gente haciéndolo, hay que buscarlo y difundirlo. Muchas gracias. Sí, no sé si quieran despedirse con algo, Sergio, Ana, antes de que yo haga un pequeño cierre, porque qué pena que ya se termine el tiempo, pero bueno.
voy a ser muy breve, darle las gracias a la Feria de Oaxaca por esta invitación, a Toño, a mis compañeros de mesa, a Ana, Rodolfo, a ti, Adolfo, por conducirla. Y lo único que quisiera decir es que todos somos un misterio. Yo hice la cita del Liceo Diego, el niño es un misterio, pero es que los hombres somos un misterio. Entonces tenemos la capacidad de encontrar nuevos caminos en la medida en que exploremos nuestro interior y que exploremos el mundo exterior. Entonces el niño lo va a hacer también, entonces démosle esa posibilidad porque si hay alguien predispuesto para la maravilla, es el niño. Entonces démosle ese regalo. Es lo que quería decir. Bueno, pues yo muchísimas gracias a Toño por la invitación. Espero que ya se acabe la vida virtual de las ferias, que volvamos a encontrarnos de verdad cuerpo a cuerpo, como aquel que dice. Y bueno, ha sido una mesa que me ha encantado, que hacía mucho que no disfrutaba así una mesa con conversación, y muchas gracias, Adolfo, por la moderación. Gracias a ustedes. Yo nada más les puse play. Ustedes conversaron, que era la idea, y para mí ha sido una delicia escucharlos como gente tan querida y admirada, y además creo que dejaron sembradas muchas cosas para seguir pensando, ¿no? Me gustó que en la conversación se dijeron cosas desde un lugar genuino de pregunta, de preocupación, de asombro, que nos deja tarea a todos para seguir tirando de esos hilos que quedaron aquí. Me parece que una de las cosas que más resonó fue el tema de la obediencia y la desobediencia, ¿no? Fue una de las tensiones más claras en su conversación. La obediencia a las empresas editoriales, a la escuela, a los padres, al canon, al adjetivo, a la masividad, al mercado de novedades. Y pues nos quedaría ahí un poco seguir pensando en términos de desobediencia a todo eso, ¿no? Cruzar más las fronteras, como decía Sergio. Muchas gracias a la Feria igual, a Toño, a ustedes tres por su generosidad, por haber aceptado conversar realmente, y bueno, que sea el principio, como lo planteaba esta mesa, de un futuro en donde sigamos mirando críticamente la literatura infantil y juvenil. Muchas gracias a todos, y bueno, un Gracias. abrazo desde acá. Que estén muy bien. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. Chao. Dos.